¿Qué es la elasticidad? Para saber cómo afecta la variación del precio a los consumidores y a las empresas. Por ejemplo, las empresas pymes se ven más afectadas que las empresas grandes cuando varía un precio. Ellos entonces se sienten afectados. Hay unos más que otros. Por ejemplo, un consumidor que no trabaja, que tiene bajos ingresos, se ve más afectado que otro que tenga mayores ingresos. Entonces se habla que hay elástico o inelástico. Hay diferentes tipos de elasticidad. Esta es la fórmula de la elasticidad. La elasticidad, entonces, es la sensibilidad que tienen las empresas productoras, comercializadoras. Eso tiene que ver, la sensibilidad que tienen las empresas productoras es la elasticidad de la oferta. Tiene que ver con las empresas, la oferta. Y los consumidores son los que demandan, entonces se mira la elasticidad de la demanda. Ya, la elasticidad, o sea, cómo lo afecta la variación de los precios y qué decisiones ellos tienen frente a la oferta y la demanda, cuando varía o cambia el precio. La elasticidad precio de la demanda. Primera, mide qué tanto la cantidad demandada responde a un cambio en el precio. Es la sensibilidad del comprador a la variación del precio. Por ejemplo, puede ser que para una persona que está sin trabajo, una persona que está en la pobreza extrema, no tiene ni siquiera para comprar, no tiene ni siquiera para comprar, digamos, una carne. La carne se vuelve un bien elástico o elástico, lo que se puede estirar. Lo máximo que se puede estirar es cuando la demanda es horizontal. Cuando la demanda es horizontal, es que se afecta bastante al consumidor. Aquí vemos, por ejemplo, perfectamente elástica cuando es horizontal, perfectamente inelástica cuando es vertical, cuando la demanda es vertical. Y esto se ve en casos especiales, son casos especiales que se ve eso. Elástica es cuando más acostada, elástica es cuando hablamos de un carro, de artículos que son superiores, artículos que son de lujo. La elasticidad va a ser mayor a 1. Y está la inelástica, la demanda unitaria, la inelástica que tiene que ver con alimentos, bienes inferiores, bienes de la canasta familiar. Por ejemplo, un pasaje de bus, no afecta, ¿no? Eso no afecta. Las variaciones de los pasajes no afectan, no van a impedir de que la gente siga montándose en buses. Pero comprar un carro sí afecta al consumidor, que estamos hablando de 2 millones, por ejemplo, que el carro pase de 20 millones a 22 millones de un día para otro. Eso va a afectar mucho al consumidor, porque no todo el mundo compra carro todos los días. Si analizamos un consumidor que tiene altos ingresos, ese de pronto puede ser que no es tanto un bien superior para él, no es un bien superior, no tiene una elasticidad, no tiene un tipo de demanda elástica. Hay diferentes tipos de elasticidades. Demanda unitaria y oferta unitaria, en el caso de las empresas. La demanda unitaria es cuando las variaciones del precio son exactamente igual a las variaciones de las cantidades. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Demanda unitaria. El primer cuadrante tiene un 90 grados. 90 grados de un ángulo de 90 grados. La mitad del 90 grados es 45 grados. Si la demanda tiene una inclinación de 45 grados, es decir, en la oferta se puede ver mejor. Acá se tiene 90 grados. Si tenemos el segundo cuadrante, hasta el segundo cuadrante sería 180. Si tenemos los 4 cuadrantes, esto nos da una vuelta, un círculo de 360 grados. Este tiene 45 grados, la inclinación.
Eso es lo que se llama elasticidad. La elasticidad viene de la física. Esta es elástica. ¿Qué quiere decir? Que cualquier variación siempre en estos puntos, la elasticidad va a ser igual a uno. Es decir, que si por ejemplo, los pasajes se incrementaron de 2.000 a 2.200 pesos. Hace varios años costaba 2.000 en su uso, después de 2.200. Aunque se incrementó un 10%. ¿Y eso qué ocasionó? Casualmente ocasionó una reducción, una disminución de las cantidades vendidas de un 10% también negativo. Entonces, la variación del precio de 10% positivo produjo una disminución también del 10% de las cantidades demandadas. O sea, se vendieron 10 pasajes menos. De 100 pasajes que se vendían con 2.000, ahora con 2.200 se vendieron 90 pasajes. Fue una variación proporcional de la misma cantidad del 10%. Si este fuese el 9%, ya no es otra forma, sería elástica. Si este fuese el numerador. Si el numerador que digo fuera menor, sería inelástica, daría menor de 1. Sería menor daría el número decimal. Pero si este fuese 20%, o sea, las cantidades varían más que el cambio en el precio, entonces nos va a dar una elasticidad, demanda elástica. Inelástica es cuando menor a 1 y mayor a 1. Cuando es mayor a 1, la demanda es elástica. En el caso de los carros, es mayor a 1. Y ahí veíamos que la variación de las cantidades es mayor en el cambio del precio. ¿Por qué? Porque la demanda elástica, un pequeño porcentaje de la variación de un carro, estamos hablando de millones. El carro no va a variar como un pasaje, que va a variar 200 pesos, 500 pesos, no. Ya para un carro las variaciones van a ser de 1.000.000, 500.000 pesos, 1.000.000, 2.000.000. Por eso la demanda es elástica. ¿Qué quiere decir? Que es más sensible. Los consumidores en su conjunto de un concesionario de carros son muy sensibles a las variaciones de los precios. Los concesionarios dejan de vender bastantes carros porque ellos dicen, un día antes te dicen, no, vale 50 millones, pero vas al siguiente día, vale 51, vale 52 millones, 51 millones. ¿Qué pasa? Ese cliente que ya averiguó un día antes y se lleva la sorpresa al día siguiente de que aumentó, por ese aumento, ellos desisten de comprar ese carro. Hasta dudas del vendedor. El vendedor lo que dice, si quieres habla con el gerente, que no es idea mía. O sea, te va a demostrar que ya es la política de la empresa. Caso 3, demanda inelástica. Estamos hablando por ejemplo, de bienes básicos, la canasta familiar, bienes inferiores, que no afecta. Inelástica es cuando es más inclinada, tiende a ser vertical. Cuando es vertical, quiere decir que varía más el denominador, el precio, varía más que las cantidades. Que varía más el precio. Por ejemplo, sí, lo que decíamos en la inelástica, el pasaje puede subir 500 pesos. Hemos visto que ya no sube de 200, 300, ahora sube de 500. Pero por eso las cantidades no se ven afectadas. Las personas siguen comprando sus pasajes porque también aumenta mucho más lo del driver. El driver sale más caro. El taxi de carro, porque uno le sale económico si tú te montas con varias personas. Mientras que el bus es más económico cuando una persona se va sola. Se la demanda inelástica, lo mismo un pan, si hablamos del huevo, de la carne, tiende a ser inelástica. Demanda perfectamente elástica. Vamos a ver esto. Cuando el, las variaciones del precio siguen, cuando los precios son los mismos, los precios no varían de un año a otro. Cuando los precios se mantienen igual, por ejemplo, los huevos. Los huevos, ¿qué pasó? Que de pronto antes valían 10.000, siguen manteniéndolo con un subsidio.
Entonces se va a aumentar más, puede aumentar o disminuir las cantidades, pero si el precio no varía, me va a dar en el denominador cero, entonces la elasticidad me va a dar infinito. Demanda perfectamente inelástica. Este es cuando es cero. Acá hay que colocar cuando es cero. La elasticidad me da igual a cero. Quiere decir que el numerador, las cantidades no varían. Las cantidades van a ser las mismas el año anterior y este año, que digamos que varió el precio, los precios varían, pero las cantidades siguen siendo las mismas. Vamos a ver un ejemplo al respecto de esto. La fórmula. ¿Cuál es la fórmula de elasticidad? La elasticidad es la variación de las cantidades sobre la variación del precio. O sea, la cantidad 2 demandada 2 menos la cantidad demandada actual menos la cantidad demandada que demandamos anteriormente. Y el precio actual menos el precio anterior. La variación del precio actual menos el anterior. Variación actual menos anterior. En términos porcentual. Para entender mejor esta fórmula, la demanda unitaria, por ejemplo, que el precio y las cantidades varían en la misma proporción, varían en la misma, en 10%. De 2.000 a 2.200, ¿cuánto se incrementó? En términos absolutos, 200 pesos se incrementó de 2.000 a 2.200, 2.200 pesos. Y eso, en términos porcentuales, ¿cuánto es? En términos porcentajes de 200 viene siendo el 10% de 2.000. Entonces, la variación del precio que está en la parte inferior de la fórmula, tenemos que es 10%. Este con la fórmula que tal que tiene, pero es mejor hacerla visualmente. Este como son números enteros es más fácil de calcular. Si aquí estuviera 2.750 y 2.800, ya sería difícil, ahí tendríamos que usar esta fórmula. Y esta fórmula es lo que uno hace en Excel. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar aquí Excel. Ustedes hacen informes en el trabajo. La gente sabe cómo hacer promedio, aumentos, variaciones. Y aquí está el precio. Aquí están las cantidades demandadas. Tomar 2 puntos, vamos a hallar 2 puntos. Acá está 2.000, 2.200. Cantidad demandada sería 100 y 90. Digamos que 100 pasajes, 90 pasajes. La variación, ¿cuál es la fórmula de elasticidad? Elasticidad de la demanda, precio de la demanda, es igual variaciones porcentuales de las cantidades demandadas entre las variaciones porcentuales del precio. Yo le voy a poner aquí una línea aquí y otra aquí. Eso entre eso. También puedo, y lo vean mejor, cortar acá, control C. Eso entre lo otro, abajo aquí. Puedo colocar aquí
para que lo veas mejor, variación porcentual del precio en el denominador. Esa es la fórmula.